Muy bien, bueno, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, o buenas tardes en algunos casos. Mi nombre es Adrián Acuaro de Trader College, estamos aquí en Buenos Aires, Argentina. Y bueno, esta es una sesión que en lo personal me toca muy de lleno y de frente, o como lo quieran llamar, porque bueno, no es una sesión más. Hoy se cumplen 10 años de nuestra primera sesión en español en FX Street, que además coincidió con el inicio de las sesiones en español en el sitio. Y bueno, hace unos meses me han enviado, que les quería compartir a todos también, algo que me llamó mucho la atención, ¿sí? Que fue que también hicimos la primera sesión en inglés. Esto fue el 31 de marzo de 2005, así que bueno, estamos en 10 años que se han cumplido en ambos idiomas. Después, bueno, uno se ha volcado a su propio idioma, que es el castellano, porque lo domina apenas mejor que el inglés, pero bueno, siempre con el mismo cariño y realmente con el mismo entusiasmo de cada una de las sesiones. Y bueno, parece mentira, pero ya han pasado 10 años de esa sesión, de la cual justamente, miren, les guardé una copia acá, que está en FX Street todavía, y yo además tengo guardado el texto de hace 10 años. Y leyendo esta mañana el texto, decía, bueno, que uno sigue diciendo lo mismo, ¿no? 10 años después, en verdad, sí cambian algunas palabras y alguna expresión, pero en el fondo uno sigue diciendo exactamente lo mismo después de tantos años. Así que, bueno, no sé si será un mérito o no, pero no hemos cambiado nuestra forma de pensar, ¿no? O de actuar ante el análisis del mercado y siempre siguiendo los mismos parámetros. Aquella vez, cuando comenzamos con las sesiones, todavía no había este formato, era otro formato que se llamaba, creo que Hotcom, y bueno, no permitía, digamos, las preguntas en vivo. Las preguntas se iban enviando durante la semana y en ese momento, bueno, me las enviaban una hora antes para que yo las pudiera responder durante la sesión. E inclusive, bueno, tampoco compartíamos la pantalla, sino que enviábamos un material, que lo enviábamos unas horas antes para que los participantes pudieran acceder al mismo antes de la sesión. Hoy, bueno, por supuesto la tecnología ha cambiado, hoy existen un montón de herramientas técnicas para mejorar todo eso que hacíamos, que no sé si lo habremos logrado o no, pero sí lo intentamos. Así que bueno, en primer lugar, y para ya entrar en tema, quisiera agradecerle muchísimo a FX Street por estos 10 años de sesiones. Dentro de unos días, el 11 de junio puntualmente, cumplimos 11 años con nuestro informe diario, lo cual también para mí es algo increíble, ¿no? Que 11 años escribiendo siempre sobre lo mismo, siempre sobre el euro, sobre el yen, sobre la libra, sobre las líneas de tendencia, los informes. Han cambiado algunos nombres, pasamos de Greenspan a Bernanke, de Bernanke a Janet Yellen, pero en esencia uno sigue diciendo siempre lo mismo y siempre dando, bueno, su opinión, ¿no? Que a veces estará acertado, otras veces no, pero siempre va de muy buena fe y con mucha buena voluntad. Así que agradecerles en primer lugar a FX Street por estos 10 años, por los casi 11 de informe diario y por supuesto a todos los participantes de esta y de todas las sesiones que hemos pasado, que han sido muchísima gente, algunos de los cuales siguen desde aquella época, de los primeros tiempos, gente que le ha ido realmente muy bien en el mercado. Hay otros que, bueno, tal vez no están en el mercado, pero con los que seguimos manteniendo un vínculo personal muy, muy fuerte, muy importante. Y bueno, y otros que tal vez han quedado en el camino y han tratado de mantenerse a lo largo de los años, siempre de la misma manera, ¿verdad? Así que realmente muchísimas gracias a todos. Y bueno, como dice el participante, la señora Rosa dice por otros 10, bueno, iremos por otros 10 años, vamos a ver dentro de 10 años qué formato tienen los sitios web, cómo nos comunicaremos entre nosotros, sobre todo cómo estará el mercado, ¿no? Y cómo estaremos nosotros dentro de 10 años. Mire si habrá pasado tiempo que ya, bueno, se hacen estas sesiones un poco de manera de homenaje, así que, bueno, eso da muestra de lo que pasa el tiempo para todos. Así que, bueno, muchas gracias de nuevo. Bueno, vamos a entrar en tema y podemos, bueno, utilizar los títulos que utilizamos aquella vez, dado que son los mismos, y vamos a hablar de análisis
chartista, dinámico, que en definitiva es el primer análisis que un operador debe hacer a la hora de comenzar con su operatoria todos los días. Siempre decimos que hay, digamos, dos procedimientos o dos cuestiones básicas que un operador debe tener en cuenta. La primera es tener un calendario de noticias a mano, ¿sí? Si es posible en otra pestaña, para saber a qué hora se van a publicar los datos del día, porque, bueno, ahí es donde el análisis técnico de corto plazo a veces queda un poquito desvirtuado por algunos minutos, en algunos casos por algunas horas, y en otros casos por algunos días, ¿no? Cuando se trata de informes muy trascendentes. Pero también hacer un análisis técnico de corto plazo. ¿Y por qué hablamos de corto plazo? Bueno, sencillamente porque aquellos que operamos en forma minorista, ¿sí? Que es yo diría el 99% de los casos, no tenemos la forma de saber qué puede suceder de aquí a 3 o 4 días. Sí podemos tener una orientación de hacia dónde va el mercado, pero no sabemos qué es lo que puede pasar en términos de cantidad de puntos con cualquier moneda que uno esté operando o cualquier activo, porque en ese momento cuando empezamos todavía no había en las plataformas de trading muchos CFDs o metales o materias primas, y ahora sí, pero siempre nos centramos en las monedas. Y en ese aspecto es muy difícil llevar a cabo un análisis de largo plazo, por lo menos para utilizarlo en la operatoria. Es por eso que siempre nos hemos centrado en una operatoria de muy corto plazo, ¿eh? Por eso los temas que vamos a tratar hoy son, en primer lugar, lo más básico, ¿eh? Aquello que tenemos que tener en cuenta como primera medida en el análisis técnico, que es a dónde los precios se van a frenar, tanto cuando suben como cuando bajan, ¿sí? A dónde los precios van a tender a rebotar o van a quebrar distintos niveles, que son los soportes y las resistencias de cualquier par de divisas. Como siempre, vamos a tratar de buscar en los gráficos que ahora mismo se están sucediendo, que ahora están, las cosas que ahora están pasando en el mercado, para guiarnos, no buscar gráficos ya hechos, porque bueno, eso no tiene mucho sentido. Y vamos a ver también otro concepto que es importante, que son las líneas de tendencia, ¿sí? Que en definitiva no son más que soportes o resistencias dinámicos, ¿sí? Cuyos puntos de apoyo van variando en función del movimiento del mercado. Y por último, vamos a ver una noción, porque nos llevaría mucho más que una clase y mucho más que una sesión, algunos conceptos básicos de los retrocesos de Fibonacci, que también constituyen soportes y resistencias en sí mismos. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que ahora mismo está pasando con el euro-dólar, ¿sí? Un par que tal vez es el par insignia del mercado y que, bueno, está realmente muy movido estos últimos días, tanto al alza como a la baja. Lo que ustedes ven ahí no es otra cosa que lo que hacemos todos los días, todas las mañanas, que es trazar 4 o 5 niveles por encima y 4 o 5 niveles por debajo de los niveles actuales. ¿No se escucha? ¿No? Hoy no voy a poder mejorarlo, me parece, porque no tengo forma de poner micrófonos acá. ¿Se oye bien? Bueno, vamos a seguir, tal vez. Muy bien. Lo que decía, vamos a colocar siempre 3 o 4 niveles y por debajo de los valores de ese momento, los valores actuales, para fijar una especie de mapa, ¿no? Una especie de bosque que va de lo general a lo particular. Es decir, vamos a buscar, si ahora es el momento en que nos sentamos a analizar el mercado, cuáles son los 3 o 4 niveles por debajo y por encima de los cuales el precio se va a detener a su llegada. Y eso lo vamos a tomar teniendo en cuenta los distintos máximos y mínimos que se van sucediendo a través de los días. Claramente tenemos, como en el caso del euro-dólar, bueno, pocos antecedentes superado estos niveles, ¿no? De 1,07, 1,06, porque ya entramos en zona de mínimos de muchos años, de 12 años, pero así y todo podemos ir a buscar esas temporalidades, qué es lo que ha sucedido con este par. Pero vamos a guiarnos como si ahora mismo estuviéramos analizando el mercado. Y vamos a buscar dentro de estos gráficos cuáles son los niveles en los cuales se ha detenido el precio en los últimos días
para buscar los niveles más importantes. Entonces, vamos a limpiar un poquito el gráfico y vamos a ir de lo general a lo particular, ¿sí? Difícilmente el precio llegue a 1.0460, ¿sí? Que es el mínimo del mes de marzo. Tampoco va a llegar a 1.0525. Probablemente, bueno, no se mueva más de 100 o 150 puntos el precio desde el momento en que uno inicia el análisis hasta que deja de operar, que no es aconsejable hacerlo por más de 4 o 5 horas por día. Entonces, desde 1.0895 que estamos, con que busquemos estos mínimos, 1.0710, ahí tenemos un mínimo muy considerable. Vamos a buscar otros dos niveles, pero siempre vamos a ir de lo general a lo particular. Acá tenemos estos mínimos del día 27 de marzo, esta zona de máximos, esta zona de mínimos. Evidentemente, cuantas más veces toque un nivel y le ha costado superarlo, más válido, o sea, será más fuerte ese soporte, en este caso, que otros niveles en los cuales le ha costado menos superarlo. O sea, acá esta zona de máximos del 17 de abril, y ahí tenemos ya una especie de gráfico, bueno, un poquito más ampliado, ¿no? De qué puede suceder con el euro en las próximas horas. Si bien tenemos una especie de tip, ¿no? Y es saber que, bueno, cada 30 o 35 puntos cualquier par de divisas va a tomarse un descanso, ¿sí? Cuando uno evalúa que se ha movido 30 o 35 puntos el precio hacia un lado o hacia el otro, es conveniente, ahora vamos a ver en gráficos más pequeños, trazar algún nivel de soporte o de resistencia. Acá nos estaría faltando uno que tal vez una de estos dos niveles, ¿no? 1.0795 y 1.0710. Hay cerca de 80 puntos en el medio y, bueno, nos estaría faltando algún nivel, ¿no? Para trazarlo. Vamos a buscar alguno y acá, bueno, se nos pierde un poco la objetividad porque no hay tantos máximos y mínimos, pero sí podemos trazar, por lo menos en forma transitoria, un nivel ahí, 1.0750, donde hay algunas zonas de congestión, hay opens y close de distintas velas, y ahí ya nos queda por lo menos guardados los soportes en el gráfico de 4 horas. En dirección alcista, lo mismo, vamos a buscar los niveles que estén por encima del nivel actual. Acá tenemos claramente una zona. Siempre hay que hacer hincapié en que las resistencias de soportes no son puntos, sino que son zonas a las cuales hay que darle una cierta ventaja, ¿no? De por lo menos 4 o 5 puntos, porque los precios pueden momentáneamente quebrar esos niveles sin confirmar. La confirmación viene de la mano de la apertura de una vela sobre una resistencia o debajo de un soporte. Por eso hay que darle un poquito de ventaja al precio, si se permite el término ventaja, ¿no? De por lo menos 4 o 5 puntos. Acá tenemos una zona importante que es 1.1055, 1.1060. Hoy decíamos, bueno, si quiebra 1.1060 a la baja, lo decíamos la semana pasada, es muy probable que el euro tome tendencia bajista de largo plazo de nuevo, y es algo que, bueno, de alguna forma está sucediendo. Pero vamos a volver sobre nuestro análisis de este momento, y bueno, ahí tenemos una zona que es 1.0965. Acá fíjense que es mucho más fino el nivel, ¿sí? Acá tenemos una serie de mínimos y máximos y zonas de congestión. Tal vez podríamos elevarlo un poquito ahí, a estos máximos, donde el precio venía subiendo, se toma una pausa, cae y después sí sigue subiendo, y acá donde el precio lo quiebra, vuelve a la zona de 1.0965, 0.980, y vuelve a caer. Y nos estaría faltando otro nivel en el medio, por lo menos para fijar 3, que los podríamos fijar ya atendiendo más los niveles de estos últimos días, de estas últimas horas puntualmente, que son estos open y close de las últimas velas, y atendiendo también estos últimos máximos. Acá no hay muchos antecedentes. Entonces, ahí ya tenemos una primera aproximación de cómo se está comportando el mercado en estas últimas horas y en qué niveles se puede llegar a frenar el precio. Ahora bien, si decimos que vamos a operar en corto plazo, y acá no estamos atendiendo la última cuestión, que es la de Fibonacci, que también constituye un soporte y resistencia en sí misma, vamos a ir a un gráfico de 30 minutos. El gráfico de 30 minutos es el que efectivamente nos permite colocar
posiciones en el mercado, ¿sí? Aquel que, si una tendencia dura sana, digamos, unas 3 o 4 velas, bueno, nos va a permitir colocar posiciones que duren no más de 1 hora y media o 2 horas. Por eso vamos a fijar niveles intermedios, ¿sí? Que seguramente nos van a llevar a ajustar estos últimos niveles que hemos trazado en gráfico de 4 horas. Entonces, no movería por ejemplo, el último, que está muy por encima del nivel actual, 1.1060, pero sí tal vez habría que mover este nivel a 1.1005, ¿sí? Siempre el 0.5, siempre el 30, siempre el 65, son niveles donde el precio del euro se frena, ¿eh? Por eso, más allá de que ahora justamente coinciden estos niveles, siempre hay que tenerlos en cuenta. Fíjense cómo en 60-65 se detuvo, en 0.5 también se detuvo, hay otro nivel que es 30, que ahora lo vamos a marcar, pero estamos lejos de 1.1030, vamos a buscar niveles anteriores. Fíjense que estamos en 1.0895 y justamente miren, en 1.0932, 35, ahí tenemos una resistencia. Probablemente cuando el precio llegue, como ya lo hizo esta mañana, y volvió a caer, no pueda superar claramente la zona de 30, tras lo cual, bueno, cuando llegue nuevamente veremos si se transforma nuevamente en una resistencia. Y por encima de ese nivel, porque tenemos unos 65, 70 puntos entre la primera y la segunda resistencia, vamos a buscar un nivel intermedio que, bueno, casualmente aparece en 1.0965, los mínimos y los máximos de prácticamente este día y medio hacia atrás que estamos transitando. Y lo mismo a la baja, si el precio sigue bajando, tenemos desde 1.0895 a 1.0845, tenemos unos 50 puntos. Bueno, no está mal, pero sí debemos considerar los mínimos del día, los mínimos de la sesión, que por algo el precio se ha detenido en 1.0870. Ya si lo quiebra, bueno, probablemente el precio vaya a buscar 1.0845 y ahí tenemos una duda. ¿A qué le damos más razón? ¿A 45 o a 30? Bueno, en principio no habría que dejar de lado la zona de 1.0830, sencillamente porque cuando la toque probablemente vaya a rebotar el precio. Entonces, ¿para qué nos va a servir este análisis? En principio, para que cuando quiebre un nivel al alza, bueno, entrar justamente en esa dirección al alza hasta el próximo nivel de resistencia. Es lo mismo cuando el precio caiga, cuando quiebre 1.0870-75, habrá que entrar a la baja. ¿Hasta dónde? Hasta por lo menos 1.0845. Si nosotros logramos tener un nivel válido de soporte y de resistencia cada 25 o 30 puntos, quiere decir que el análisis está bien hecho. Es como tener distintas estaciones en las cuales el precio se va a detener y nos va a permitir colocar posiciones ¿con qué? Con un objetivo de puntos que estén en el orden de los 25 o 30 puntos, teniendo en cuenta que difícilmente el precio se mueva mucho más de esa cantidad de puntos, salvo que haya informes. Y como dijimos, si tenemos un calendario de noticias al lado que nos dice, cuidado porque 8:30 va a haber un informe, pues bien, dejemos de lado ese análisis a las 8, porque de 8:30 a 8.50 por lo menos va a ser muy difícil colocar posiciones que cumplan con este análisis. Y por eso es que hay que buscar niveles de soporte y resistencia que no estén, digamos, influenciados por un informe que se vaya a publicar en los próximos minutos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Nos pregunta, no estás poniendo muchas líneas en tan pocos tips, nos dice Cristian. Bueno, parecen muchos, parecen pocos, pero en el gráfico de 30 minutos acá tenemos 25, acá hay 50, acá hay otros 65 y al alza hay 35, 65 y 100, ¿sí? Estamos lejos de los niveles actuales. El euro se ha movido mucho estos días, y por eso es que buscamos esos niveles que no excedan los 25 o 30 puntos, porque muy probablemente es ahí donde se detienen los precios. ¿Cuáles son las medias móviles que utilizamos? En este caso son 3 que también están dentro del material de la sesión y que constituyen en un término, la más cortita, la coloradita, que es de 20 periodos, que es una especie de termómetro de mercado, ¿sí? Cuando el precio está
por debajo de la media móvil de 20 periodos, lo podríamos considerar bajista en el corto plazo, más allá de la temporalidad que estemos utilizando, y 60 y 200 que algunos prefieren utilizar 50 y 100, lo cual es totalmente válido, que son objetivos de precios. Y como son objetivos de precios, también tenemos que tipificarlos dentro de los soportes y resistencias dinámicos, dado que naturalmente no es lo mismo esta media móvil de 200 periodos en 1.1175 que el nivel actual, que está en 1.1035. Evidentemente nos está mostrando que hay un apoyo, un punto de apoyo de esa línea de esa media móvil que está, bueno, totalmente en forma lejana de un nivel a otro. Así que hay que tenerlo en cuenta como objetivo de precios. Pero digamos que son para más largo plazo. Utilizarlos en gráficos de 30 minutos no es demasiado preciso, son exponenciales estas medias móviles. ¿Sí? Entonces, este análisis, que nosotros aconsejamos hacerlo por lo menos en 5 o 6 pares de divisas, no nos lleva más de, 20 minutos hacerlo, sobre todo cuando los precios no se han movido mucho de un día para otro, y sí es una hoja de ruta que tenemos para colocar posiciones durante el día. ¿Sí? No hace falta hacerlo con 50 pares de monedas ni con tantos activos, sino hacerlo con los pares que tal vez donde interviene el dólar, donde hay mayor información, donde la tendencia está un poquito más marcada. No es cierto eso de que se gane más cuando el mercado está en tendencia. Yo diría que es todo lo contrario. Al operador le va mejor cuando el mercado está más flat, más tranquilo, porque esos objetivos de precios le dan otra tranquilidad, otro margen de maniobra al operador. ¿Sí? En el caso de los, vamos a seguir con el temario, acá teníamos los soportes y resistencias, hablamos también un poquito de las medias móviles como objetivos de precios, y otro elemento que nos marca claramente la dirección del mercado, tal vez no en cuanto a cantidad de veces que ha tocado en el mismo nivel, porque no son horizontales, estos son niveles horizontales, sino en forma oblicua, ¿sí? En las distintas pendientes que son las líneas de tendencia. ¿Cómo se traza una línea de tendencia? En principio vamos a utilizar para una línea de tendencia alcista una serie de mínimos ascendentes, ¿sí? Nunca trazar líneas de tendencia uniendo máximos, ¿sí? Sino uniendo mínimos ascendentes. Una línea que vaya soportando el movimiento alcista actual, que va a unir por lo menos 3 puntos. ¿Sí? Uno de inicio, un segundo punto y un tercer punto que será el punto de confirmación, que en este caso coincide con el quiebre de la línea de tendencia y donde normalmente cuando son vulneradas las líneas de tendencia el precio tiende a acelerar en dirección a ese quiebre. Es como una especie de pelota que uno va tirando hacia arriba por una escalera hasta que encuentra un hueco y cae, y cuando cae acelera en dirección a ese quiebre. Claramente, estas líneas de tendencia se pueden trazar tanto en gráficos más largos como en gráficos más pequeños. Sí conviene siempre utilizar los gráficos diarios, por lo menos para buscar las tendencias de mediano plazo en cualquier par de divisas. En este caso tenemos una en el euro que ha sido vulnerada el día viernes, coincide prácticamente con la línea de tendencia principal en el gráfico de 4 horas. Claro, podríamos trazar también esta línea de tendencia, pero no tendría demasiado sentido a los efectos de lo que hoy pueda suceder. Difícilmente el precio caiga 200 puntos desde el nivel actual. Tampoco va a caer como sería posible tomar esta línea de tendencia, a ver si la podemos hacer como se debe. Ahí está. Pero qué difícil es trazarla, ¿no? Ahí está. Bueno, esa la está quebrando en este momento. Ahí tenemos una línea de tendencia que es secundaria, la línea de tendencia principal. Tenemos varias líneas de tendencia que justamente, sin querer entrar en el tema, hemos entrado que son las líneas de tendencia secundarias, ¿sí? Aquellos que unen mínimos ascendentes que están dentro de una tendencia principal. En este caso, la tendencia principal las podríamos hacer con esta línea de tendencia y
buscar distintos niveles que son tendencias secundarias. Esas tendencias secundarias habitualmente tienen una velocidad mucho más importante que la línea de tendencia principal. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque esa velocidad significa que está moviendo más puntos en menos tiempo, y eso hace que la línea de tendencia presente una pendiente mucho más pronunciada, mucho más parecida a los 90 grados que las líneas de tendencia principales. ¿Sí? Y lo que también tenemos son distintas velocidades, ¿sí? Que se transformen en tendencias. Tenemos distintas velocidades que en algunos casos hasta podríamos considerarlas dentro de las líneas de tendencia. ¿Sí? Acá hay un ejemplo que esto es material de nuestros cursos, donde estamos hablando justamente de cómo están compuestas una tendencia. Una tendencia alcista con mínimos ascendentes y una tendencia bajista con máximos descendentes. Vamos a buscar algún ejemplo acá en nuestros gráficos, donde inclusive esas tendencias pueden estar incluidas dentro de una tendencia en dirección contraria, pero vamos a buscar alguna un poquito más sustentable, a ver si encontramos alguna. Acá está, una línea de tendencia bajista que une varios máximos descendentes. ¿Y a dónde tomaremos acción en estos casos? Bueno, en principio, a donde tengamos puntos de apoyo contra la línea de tendencia. La línea de tendencia, que en este caso sería una especie de resistencia, porque está por encima de los niveles actuales, nos diría que vendamos cuando el precio se apoye en dicha línea, y sabiendo que en algún momento, bueno, esa jugada nos va a salir mal, ¿sí? Porque va a quebrar esa línea de tendencia, en cuyo caso esperaremos la confirmación del quiebre para, bueno, tomar una pérdida que va a ser moderada porque no va a estar tan lejos del nivel de quiebre de esa línea de tendencia. Lo que sí tenemos también es, antes de la confirmación de esos quiebres, es lo que se denomina pullback. El pullback, que es un intento del precio por volver a la línea de tendencia que ha quebrado, tras lo cual, bueno, en este caso no acelera tanto, pero sí le sirve al precio para alejarse de la línea de tendencia que ha vulnerado. ¿Sí? Esto lo pueden trasladar a todos los pares de divisas, a cualquier tipo de análisis, a cualquier temporalidad a la que gusten, y van a ver que siempre actúa el precio de la misma manera. Lo que puede haber de diferencia es que en algún caso no haya un pullback, pero en general siempre se comporta el precio de la misma manera y con las mismas características. ¿Sí? Con lo cual, tenemos que tomar sí o sí como válidos estos niveles de líneas de tendencia, porque el quiebre de los mismos son los que nos van a determinar probablemente la mejor señal, inclusive mejor que los quiebres de soporte y resistencia, porque a los quiebres de líneas de tendencia le sucede una fuerte aceleración del precio que va en dirección de ese quiebre y que habitualmente, bueno, genera buenos movimientos. Hay que estar siempre atentos a lo que haga el precio en esa instancia. ¿Sí? Me gusta la tendencia cuando es ganadora y cuando es perdedora que se dé la vuelta del precio, cuando nos dice Manuka. Perdón. Esto en cuanto a los niveles de líneas de tendencia, ¿sí? Que insisto, siempre hay que unirlos con mínimos ascendentes y con máximos descendentes, esperando que cuando se quiebren se produzca lo que denominamos pullback. Acá está explicado en nuestro material, donde se quiebra la línea de tendencia y después de un pullback el precio inicia una sesión, una tendencia en dirección contraria. Y lo mismo las líneas de tendencia bajistas, cuando las quiebra, inicia tras un pullback una tendencia en dirección alcista. ¿Sí? Siempre es conveniente, como nos dice el texto, operar a favor de la tendencia del mercado. Esto siempre lo ponemos como ejemplo, decimos, bueno, si vemos que de este lado vienen todos gritando fuego, 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 ¿hacia dónde iríamos nosotros? ¿No? ¿Iríamos hacia el lado contrario o nos meteríamos en el fuego? Siempre es conveniente ir a favor de la masa, ¿sí? A favor de la tendencia, a favor de hacia dónde van todos, porque probablemente el mercado acompañe ese movimiento. Entonces, si tomamos una tendencia válida en el gráfico de 4 horas, y en este caso, por ejemplo, en el gráfico de hoy, si lo que ahora mismo estamos viendo, claramente el dólar está ganando la pulseada
al euro, y no solamente al euro, sino a otras divisas, bueno, habrá que buscar en los gráficos más pequeños, aquellos que nos van a servir para colocar posiciones, si será conveniente colocar ahora mismo una posición a la venta o habrá que esperar. Y para eso no hay muchos manuales, en verdad hay que evaluar cuántos puntos se ha movido el mercado en las últimas horas, ¿sí? Tal vez de acuerdo al movimiento que ahora mismo viene presentando el mercado y por la hora que es, no será demasiado preciso colocar posiciones a la baja, porque probablemente el precio se detenga en estos niveles y le cueste mucho superar la zona de 1.0870. Si no lo hace, bueno, ahí tenemos que una buena oportunidad de compra de euros, ¿sí? Porque le va a costar superar este nivel de soporte. Ahora, si lo hace, bueno, ahí habrá que tomar una pérdida que va a ser pequeña y buscar posiciones que vayan a la venta, ¿sí? ¿Hasta qué nivel? Hasta 1.0845, donde evidentemente, después de todo lo que ha movido el día de hoy, probablemente tengamos un rebote y ese soporte nos va a servir como nivel de compra de euros nuevamente, ¿sí? Entonces, es una cuestión subjetiva, claramente no hay un indicio de que podamos tener una compra o una venta clara en un nivel determinado o en el momento que lo podamos hacer. Sí hay que evaluar cuántos puntos se ha movido hasta este momento el mercado, qué es lo que le queda por ir hacia un lado o hacia el otro, y ahí sí tomar acción o no tomar acción. Muchas veces el no comprar o no vender solamente por una cuestión de ansiedad o porque uno piensa que va a ir para un lado o para el otro, bueno, a veces significa ahorrarse un problema, ¿no? en el futuro. De modo que siempre es conveniente, antes de tomar posición en el mercado y más allá de los niveles que tengamos prefijados, ver cuántos puntos ha movido el mercado en las últimas horas. Cada par de monedas tiene más o menos un promedio que se mueve, ¿eh? Si miramos el yen, por ejemplo, el dólar yen tiene un movimiento muy fuerte. Acá hay indicadores que no los vamos a tratar hoy, pero nos marca que, bueno, está muy sobrecomprado el dólar ante el yen. Probablemente haya un pequeño rebote del precio y tal vez no sea, más allá de la tendencia claramente alcista que tiene este par, no sería conveniente colocar posiciones en dirección alcista. Además, estamos en niveles que hace prácticamente 8 años que no toca el yen tan abajo, ¿sí? Entonces, siempre tomar en cuenta los puntos que ha movido, la hora en que estamos trabajando, los niveles de soporte y resistencia y los niveles de líneas de tendencia, cuyos quiebres, bueno, a veces suelen acelerar los movimientos en favor de ese quiebre. Y nos queda por ver otra cuestión que tiene que ver con nuestro amigo Fibonacci, ¿sí? Nuestro amigo, bueno, amigo no es, pero tratamos de tenerlo de amigo porque yo diría que basados en la teoría de Fibonacci, que están justamente basados también todos los principios de análisis técnico, las ondas de Elliot, en fin, hay, yo diría, un compendio de elementos que si uno domina bien la cuestión de Fibonacci, va a tener realmente una gran parte del partido ganado. ¿Cómo vamos a trazar los niveles de Fibonacci? Bueno, sencillamente buscando niveles mínimos y máximos, o máximos y mínimos que sean mínimos relativos importantes, que visualmente nos dé la pauta de que estamos ante un nivel de FIBO. También tiene una parte de subjetivo. Muchas veces hay operadores que utilizan un indicador que se llama zigzag, ¿sí? Que marca mínimos y máximos. No lo vamos a tratar hoy, pero a veces suele ser también útil para ver cuáles son los niveles que se podrían tomar como mínimos y máximos, pero acá visualmente ya surge que tenemos este mínimo en 1.0520 aproximadamente contra el máximo de hace algunos días que fue 1.1465. Muy bien, fíjense con qué nos encontramos, por ejemplo, ahora, ¿no? Con que el precio hoy se detuvo en un 61.8% de todo este movimiento. Y bueno, decíamos antes, ¿será conveniente colocar una posición a la venta en este momento, teniendo en cuenta que el precio está tan a la baja? Bueno, ya vemos que no, ¿sí? Porque el precio no ha podido quebrar con este 61.8%, en cuyo caso
bueno, deberé fijarlo sí o sí como un nivel de soporte, ¿sí? Un nivel de soporte que momentáneamente, fíjense, acá quebró este FIBO, pero no pudo confirmar ese quiebre. ¿Cómo habría de confirmarlo? Con una apertura que esté por lo menos por acá, en 1.0865-70, en cuyo caso probablemente siga el precio a la baja. Acá también nos encontramos con una figura, una bandera invertida que cumple con el objetivo, y bueno, ahí nos está dando la pauta de que probablemente el precio no siga cayendo mucho en las próximas horas, ¿sí? Estos niveles de FIBO siempre hay que tenerlos en cuenta porque son niveles donde sí o sí, y diría que es una posición casi cantada, así que va a rebotar o en un 38.2% o en un 61.8% de todos los movimientos. Y cuanto los movimientos más amplios sean, más van a respetar estos FIBO, ¿sí? Estos ratios de Fibonacci. Por defecto, en la plataforma no viene marcado otro ratio, que es el 76.4. Vamos a marcarlo y lo vamos a marcar acá con 0.764 y le vamos a poner un 76.4%. ¿Sí? Y ahí nos está marcando otro nivel un poco más débil, ¿sí? Como para defender esta tendencia alcista, pero acá nos está diciendo, cuidado, porque sí, viene bajando el precio, pero no pudo quebrar este 61.8%. Y si no lo pudo quebrar y el precio va a subir, ¿hasta dónde irá? Bueno, en principio, si me estoy guiando con este gráfico, iría hasta 1.0995, pero claro, tengo ¿cuántos puntos desde acá? Por lo menos 110 puntos. ¿Será fácil que haga 110 puntos en un rebote? Probablemente no. Y en ese caso sí es donde iré trazando los distintos niveles de resistencia hasta llegar a esos puntos. Fíjense que acá prácticamente coincide este 1.0995 con 1.1005, ¿sí? Que lo habíamos fijado anteriormente, y si el precio siguiera subiendo, ¿hasta dónde podría llegar a ir? Hasta un 38.2%. ¿Y dónde va a estar ese nivel? Bueno, muy lejos del nivel actual, ¿no? En 1.11 prácticamente, 1.1105, está muy lejos. ¿Es útil marcarlo? Bueno, puede ser para los próximos días, pero no para las próximas horas. Y lo que me interesa no es saber cómo va a estar el euro el día lunes próximo, sino cómo va a estar acá a 3 o 4 horas, que es el día útil, ¿sí? Que tenemos que utilizar para operar. Pero claro, si el precio empieza a subir y deja de caer, como podría suceder en las próximas horas, sin salir de estos niveles de FIBO, ¿sí? Sin dejar de tomar en cuenta estos niveles, voy a hacer un FIBO pero bajista, ¿sí? Desde el máximo hasta el mínimo, por supuesto si este no es quebrado, y ahí tendré los objetivos al alza que puedo tener de un probable movimiento alcista. En principio tenemos un 23.6% en este nivel, en 1.1010, un 38.2%, y ahí aparece una de las claves de una probable recuperación del precio del euro en 1.0990 y un 61.8% algo más lejos, en 1.1085. Claro que, perdón, 1.1035. Claro que tenemos un 50%, pero en verdad los más fuertes de estos ratios siempre son el 38.2% y el 61.8%, no tanto el 50%, el 23.6% y el 76.4%. O para decirlo en términos como se debe, si son ratios, sería el 0.764, el 0.618 y así sucesivamente, ¿sí? De todas formas está bajista el euro. Sí, no digo que no, estamos haciendo un ejemplo de qué podría pasar con el euro si comenzara a crecer. Ahora bien, si trazamos todas las líneas que nos marcan, los FIBOS, los soportes, las resistencias, las líneas de tendencia, bueno, cada 7 puntos tenemos un motivo para pensar que el precio se va a detener y va a ir en dirección contraria, con lo cual siempre se asume un riesgo en el mercado. Si tuviera que elegir cuáles de todas estas herramientas son las más útiles, bueno, no es fácil, ¿sí? Pero me parece que en los grandes gráficos, ¿sí? O por lo menos en los que nos pueden marcar para pocas horas el movimiento o soportes y resistencias, esta herramienta de FIBO es una de las más importantes, ¿sí?
porque nos va a decir, bueno, hasta dónde puede ir el precio, si se mueve en forma decisiva, si hay un cambio de tendencia o si hay un aparente cambio de tendencia de corto plazo. En segundo lugar, yo diría que los soportes y resistencias de corto plazo también es el segundo elemento más importante, porque es un poquito más subjetivo, ¿sí? Si nos ponemos uno al lado del otro entre varias personas, probablemente no coincidan los mismos niveles, pero sí van a coincidir las zonas, ¿sí? Pero claro, esas zonas pueden estar a 10 puntos de distancia una de la otra y no es lo mismo 20 que 30, ¿sí? Entonces será un segundo elemento de análisis el de soportes y resistencias. Y en tercer lugar, no porque sea menos importante, sino porque no se da todos los días, están las líneas de tendencia y los canales, ¿sí? Los canales que unen mínimos ascendentes, máximos ascendentes, que no son tan, digamos, habituales de encontrar en el mercado, pero sí las líneas de tendencia. Y esas líneas de tendencia, insisto, tendrán más valor, como en realidad lo tienen todos los elementos de análisis técnico, en la medida en que hayan sido alcanzados o que abarquen una mayor cantidad de tiempo. Un soporte que tiene por lo menos 5 o 6 puntos de apoyo en los últimos días, o una resistencia lo mismo, o una línea de tendencia que tiene 5 o 6 puntos de apoyo, evidentemente es una línea de tendencia muy fuerte, muy sólida, y le va a costar al precio mucho quebrarla. Pero también sabemos que cuando la quiebra, el impacto en el precio va a ser inmediato y la aceleración del precio en dirección a ese quiebre, es decir, si la línea de tendencia era alcista y la quiebra a la baja, ese movimiento a la baja va a ser mucho más fuerte y mucho más acelerado, ¿sí? De modo que esto es tan subjetivo como, bueno, tantos operadores hay tantos tipos de análisis, ¿sí? Lo que tratamos es siempre de buscar un análisis de corto plazo, un análisis que no sea tan abstracto, ¿sí? De decir, bueno, el euro está bajista o el euro está alcista, porque, bueno, en el medio pasan un montón de cosas y a veces si bien uno trata de operar en favor de la tendencia del mercado, la tendencia dominante del mercado, muchas veces hay matices que, por supuesto, tenemos que tomar en cuenta para la operatoria, ¿sí? Bueno, hablé un montón, ¿no? ¿Preguntas? Creo que hemos abarcado los temas, sí, ahí está. ¿Preguntas? Nos queda, bueno, ahí estoy viendo en el título de la sesión que teníamos que hablar también de las formaciones, pero bueno, es mucho, es mucho material para los 45 minutos que tenemos, así que lo dejaremos para la próxima. Pero bueno, cuando cumplamos 20 años, les prometo que hablamos de figuras, ¿eh? Pero bueno, hoy cumplimos 10 nada más, así que los temas que hemos abarcado llegan hasta acá. Vamos a ver dentro de 10 años cómo nos comunicamos, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna consulta más. Ya seremos expertos, nos dice Cristian, sí, sí, claro. Bueno, entonces iremos ya terminando. Bueno, quisiera... Bueno, muchas gracias, muy, muy amables todos por los comentarios y bueno, Dios mediante, acá estaremos unos cuantos años más haciendo lo mismo. Esperemos que mejor, ¿no? Bueno, quisiera por último entonces despedirme dejándoles nuestros datos de contacto en nuestro sitio web, que es, acá está, www.tcollegeweb.com. Ahí nos pueden visitar y ahí es nuestro sitio, nuestro portal de educación que está bajo algunas modificaciones ahora, y nuestro sitio de cursos, que es cursobolsa.webs.com, que es donde brindamos todos nuestros cursos y donde están justamente explicados estos instrumentos en los que operamos, ¿eh? Así que, bueno, ahí están nuestros datos y, por supuesto, nos pueden visitar. Quisiera dejarles, ahí está. Nos vemos en la fiesta de los 20 años, dice Douglas. Bueno, ojalá así sea, ¿no? Les voy a dejar mi dirección de email, que es acuaro@tcollegeweb.com o Adrián P. Acuaro, que es mi Skype, ¿eh? Ahí está. Así que nos pueden
pueden buscar. Y además, bueno, me olvidaba de nuestro Twitter, que es @TraderCollege. Ahí enviamos todos los días nuestros informes diarios, videos, señales de mercado y otros elementos que ojalá les sean de utilidad. Así que bueno, me queda solamente agradecerles nuevamente a todos por vuestra participación y bueno, gracias a todos nuevamente por estar. Hay mucha gente querida en la sala que veo y que bueno, que realmente también a ellos le debemos mucho. A la Mónica Pérez, que está por ahí por la sala y con quien trabajamos hace muchos años, y otra gente también que conocemos y también es muy querida. Un fuerte abrazo, gracias por todo y nos vemos la próxima si Dios quiere. Chau, chau.